que lo haga Arturo, al fin que tiene como 20 programas que no están. Además, uno, dos. Lo tienes al gran secretario, es como si Andrés Manuel estuviera en todas las mañanas. Ah, no, sí, es verdad. Dale. Cadas. Le hagan caso. Él empezó el desorden. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Buenas noches, ¿cómo estamos, queridos hermanos profanos, hermanas, antes de que me cuelguen también de mi gran logia, ¿no es cierto? Y público en general que nos escuche esta noche, mañana o tarde o madrugada, después de ir a la taberna, de verdad, que quieran ir en su carro escuchándonos de regreso, ¿no es cierto? Si toman, no manejen. Aquí estamos esta noche para ustedes con la continuación de del episodio anterior de los vicios masónicos, y esta noche contamos con todos los taberneros. Estamos con Asael Sotelo desde Jalapa, Veracruz. Buenas noches, saludos a todos. Buenas tardes, buenos días, donde quiera que nos estén viendo. Les dijimos que íbamos a estar cada mes, mentimos otra vez, pero qué gusto estar de nuevo con ustedes. Más o menos cada mes, ¿no? Estuvo un mes y medio, sigue siendo, no son 2 meses. Faltó Julio. Así que Julio. Así es, bueno, sí, cierto. Ok. Bueno, hablando también está Omar Chávez desde algún país, que no sabemos ya ni siquiera en dónde trabaja, no sabemos si es Texas, México, Coahuila, Sinaloa. ¿Dónde estás ahora, Omar? En un lugar donde se practique masonería. Siempre estaré ahí. Perfecto. ¿Cómo están? Buenas noches. Saludos a todos. Y sí, ya estamos con nuestra firme intención, como siempre, cada programa de ser más, de trabajar más seguido y sesionar más seguido hasta el siguiente programa después de 1 mes y medio. Saludos. Perfecto. Alberto Madrid desde Jalapa, Veracruz también. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los escuchas y a todos los seguidores en YouTube. Buenas noches, aquí estamos. Y Andrés Francisco León desde Tamaulipas. Buenas noches, Arturo. ¿Cómo estás? Alberto, Hazael, Omar, todos los que nos siguen, pues por todas las plataformas, YouTube, Facebook, iBooks, Spotify también. Un fuerte abrazo, hermanos, que nos gusten escuchar. Un placer estar con ustedes. Perfecto. Y finalmente su servidor, acá desde la calurosa Tijuana, que no debería estar calurosa. Esto no es normal. Aquí estoy sude y sude, pero aquí estamos, desde Tijuana, Baja California, donde comienza la patria, o donde empieza la patria, ni me acuerdo cuál es el lema correcto. Pero bueno. Termina la patria, los del sur. No, es donde empieza. Aquí está la esquinita bonita. El verdadero. Bien. El verdadero norte, ¿no? Que dicen que los de Monterrey, cuando Monterrey están más cerca de la Ciudad de México. ¿Cuánto se hace de la Ciudad de México a Monterrey? Como unas 5 o 6 horas, ¿no? Manejando. No, como unas 12. No, unas 8, 12. No sé. Bueno, 8 o 12. Nosotros hacemos 2 días, pero bueno. Desde Omar, si Matamoros de él. Es que nosotros tenemos autopistas. Ah, bueno. Sí, Sonora ahí es donde realmente nos mata. Pero sí, allá en Matamoros, Tijuana del Este, como nosotros le llamamos. Pero Omar, ¿por qué no nos das el disclaimer de esta noche? O de todas las noches. Buenas noches. Y nada más para recordarles que los comentarios de todos, de cada uno de nosotros, ni siquiera representa a la totalidad del pollo del metate, solamente representan nuestras opiniones personales. Solamente somos 5 tipos con un micrófono cada quien. Entonces, solamente son nuestras opiniones y no representan ningún cuerpo que hayamos pertenecido, ni que pertenezcamos, ni vayamos a pertenecer, ni nos quieran invitar o no nos quieran invitar.
Gracias. ¿Alguien sabe cuántos cuerpos pertenece cada uno de ustedes? Sí. Incluyendo los... Solo que al de son, nuestras parejas, porque los masones somos fieles. ¿O a qué cuerpos te claro que refieres? sí. Cuerpos masónicos me refiero, como aquellos que pagas por internet y... no sé, se escuchó muy mal. Me refiero a los que te llegan como suscripciones de libros y todo ese tipo de cosas donde tienes que ser miembro de una logia. Yo la verdad no me acuerdo. No, yo ahorita estoy tranquilito. Tengo 2 logias, Onion Creek 220, Zapalinamé 39, mi capítulo, Bronzeville 495, y mi concilio 414, Bronzeville 414, y ahorita no estoy activo en la comandancia, ni estoy activo en el rito. Soy miembro, pero no estoy activo. No he pagado mis cuotas de este año ni de la comandancia ni del rito escocés. Pero... Lo bueno es que estás tranquilito, mi querido hermano. No, hubo una vez que sí, estaba en 3 logias, en 2 capítulos, 2 concilios, activo en la comandancia y activo en el rito escocés. Ese año fue una locura. Sí te creo. Y hacías mole los domingos. No, más bien al final del año, cuando pagué todas las cuotas, fue una locura. ¿Y te conocían en tu casa o ya era como que, ay, ¿tú quién eres? Fíjate que no fui tan activo ese año de presencial. Visitaba los cuerpos cada mes. O sea, digo, la logia fue la que me mató. Los fines de semana no me conocían. No me conocían. Pero no, ya no quiero volver a repetir algo parecido. Estoy bien tranquilo así. Pues perfecto. ¿Por qué no empezamos entonces primero por la botana? ¿Qué tenemos de botana esta noche? ¿Alguien que nos cuente? No traíamos botana, o al menos que falleció pues la reina de Inglaterra. A nuestra gran maestra, ¿no? Que no sería botana. No sería botana porque tenemos que ser Sí, solemnemente por lo mismo. Sería más bien como caldito, ¿no? Para bajar la pesadez. Pero la cuestión Sí. de las fotos que estaban circulando, no sé si vieron que enseguida de ella estaba 2 mujeres con... 2 mujeres y en la villa traía la escuadra del compás y obviamente pues lo aclararon la Gran Logia de Inglaterra misma a través de su Masonic Charitable Association, quién era esa mujer o por qué traía esa hebilla. No sé si recuerdan, hace días estaban pasando esa imagen, pero al final de cuentas es que era una enfermera que pertenecía a un hospital que era patrocinado o auspiciado por la Gran Logia de Inglaterra y que le estaba dando servicio de enfermería a ella, no que la nuestra gran maestra, no, la reina de Inglaterra fuera masona o que los masones hayan mandado resguardarla con algún tipo de espía oculto, no sé. Surgieron muchas teorías esos días, con muchos hermanos que lo replicaban en sus páginas de Facebook y bueno, fue un tanto ahí medio gracioso el descontrol, pero la verdad es que no es así. Sí, nada más que yo creo que la botana aquí es pues de que hubo mucho chisme de que la reina Isabel era masona, lo cual evidentemente no lo es, no lo fue. De hecho, quien sí fue masón fue su esposo, se me va ahorita su nombre, pues no estoy muy enterado de eso, y su primo es Felipe de Edimburgo. Felipe de Edimburgo, gracias. Es... ¿cómo se llama? El rey consorte o el príncipe consorte, no sé cómo le llamaban. Uh-huh. Y su primo, pues es el actual gran maestro de la Gran Logia de Inglaterra, quien ha sido electo continuamente como gran maestro desde los últimos 70 años, 60, no recuerdo, 50 años, la verdad no recuerdo, pero todos los años lo eligen gran maestro. Ya tiene bastantito tiempo en el puesto de gran maestro. Que por cierto... Y ni siquiera apareció en los funerales, por cierto. No me fijé, la verdad. Yo nunca lo encontré. Sí, pero lo que sí sé, también una ligera botana de Inglaterra, pasado septiembre en su comunicación, en la comunicación trimestral que tienen,
acaban de cambiar de pro gran maestro, diputado gran maestro y asistente gran maestro. Y de gran secretario también. La Gran Logia Unida de Inglaterra básicamente dio se reorganizó y puso nuevos directores, digamos, en su organización. Lo que sí sé es que el que desde hace varios años era asistente, el que era asistente gran maestro empezó, después fue diputado gran maestro, y ahorita es el pro gran maestro de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Entonces eso, pues, le deseamos el mayor de los éxitos, aunque estoy seguro que no nos escucha, pero pues es una gran logia de la amistad y pues Es a lo mejor. quién sabe, ¿no? Yo creo que sí sabe español, ¿no? Pero sí, digo, es algo bastante interesante porque realmente cambiaron muchos de los puestos. Y lo que sí sé es que hubo delegaciones mexicanas, estuvo la Gran Logia Unida Mexicana, estuvo la York Grand Lodge of Mexico y estuvo la Gran Logia Occidental Mexicana del estado de Jalisco en esta comunicación trimestral. Vamos a hacerle como programa de Televisa, ¿no? Hermano, por favor, le deseamos los mejores deseos y que si necesita ayuda, siempre estamos para apoyarlo aquí en el Pollo y en el Metate. Saludos. Oye, y aquí una pregunta. ¿El gran maestro de la Gran Logia de Inglaterra siempre tiene que ser parte de la monarquía? ¿O es algo, o sea, por ley de ellos, no? Pero, no. digo, pues existe, ¿no? Sí, si se prefiere a alguien de la familia real, pero cuando no es de la familia real, porque puede ser, y creo que o de la, no es de la familia real, de la nobilidad inglesa. Cuando no es parte de la nobilidad, lo cual no ha sido desde hace muchos años, no existe la figura del pro gran maestro. Entonces, el gran maestro, cuando es parte de la nobilidad, se dice que designa un pro gran maestro, pero pues en realidad es un proceso electoral y obviamente el gran maestro lo tiene que confirmar, muy al estilo inglés de que existe la figura del primer ministro y está el rey de Inglaterra, y el rey de Inglaterra pues es el gobierno de su majestad, pero en realidad pues es el primer ministro quien lo elige el pueblo inglés, ¿no? O sea que se llama Jonathan Spence, el pro gran maestro. O sea que ya también replican cuestiones civiles o de su país dentro de la masonería. Sí, lo que es pero eso, bueno, no es nada más en Inglaterra, ¿no? Tenemos también en otros países donde aquí en México lo tenemos en la misma figura, el presidente de México. El presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos es el jefe de Estado y es el jefe de gobierno. En otros países, el jefe de Estado y el jefe de gobierno son dos personas o está representado por dos personas. Por lo general, en una monarquía constitucional, el jefe de Estado es el monarca y el primer ministro es el jefe de gobierno. Pero, por ejemplo, en otros países, pues puede ser el presidente y hay primer ministro, o es presidente y canciller, como en el caso de Alemania, pero están divididas las figuras. Generalmente el jefe de Estado juega un papel más que nada honorario. Casi no tienen realmente poder. Lo que sí tienen es un buen salario, pero no tienen casi nada de poder. Pero bueno, ¿por qué no comenzamos con los temas de esta noche? ¿Alguien que quisiera proponer un tema? Omar, ¿por qué no nos ayudas con el primer tema? Ya que no tienes el yo mute. Personalmente, vicio, sí considero un vicio y que sí siento que, más que me moleste, siento que sí nos hace mucho daño, son las novatadas. Cuando confundimos novatada con ritual, la iniciación literalmente, y no se limita a la iniciación. La iniciación empieza cuando entra o al cámara de reflexiones o directamente al templo.
pero de repente te enteras de lugares donde hacen iniciaciones de 2 horas previas a que entren y sí lo voy a decir porque no estoy violando ningún derecho, ningún secreto masónico, es más, no estoy hablando de nada masónico, porque ponerlo al candidato a brincar en un solo pie, cantar el himno nacional, ponerlo a buscar una piedrita que ahora les encanta esa tontería, y que la prueba de no sé qué, eso no es masonería. Y de hecho, si alguien me escucha que no es masón, que siéntase con toda la libertad en el momento dado de que, oye, si yo no me siento a gusto y esto se detiene, porque sí llega un momento que estamos metiendo elementos que son francas novatadas, francas, bromas juveniles, por así decirlo, que no se tiene un control. O sea, siempre que yo hablo de cosas que yo he visto o me ha tocado de primera mano. O sea, aquí en Saltillo lo subían al techo y ahí hacían que cayera en un brincolín. O sea, caminaba sobre un techo y le decían, tú camina, porque es la prueba de la confianza, de que confías en mí, vete caminando, se salía del techo y caía sobre un brincolín. Y dices, oye, esa es una tontería a niveles increíbles. Sí. ¿No será Sí. que eran los magios? Porque esa prueba se le hicieron ¿Qué? a Homero Simpson, ¿no? ¿Qué tanta altura había del donde estaba caminando al brincolín? Pues es un techo de un piso, ¿qué te gusta? 3 O sea, un metros. piso caía. Sí, el brincolín Wow. se levanta con el aire, se infla que 60, 70 centímetros, pues unos buenos 2 metros, sí, sí, sí. Y si era Pero cardíaco o hipertenso, ¿qué pasaba ahí, obviamente, cabrón? obviamente no tenían ninguno de esos cuidados, ¿no? Entonces yo algo que he notado ay, José, le hiciste un comentario a la vez de la plática de los AJEF y lo Es que yo quise eso justamente iba a decir. y lo anoté, pero ahorita no me acuerdo de memoria, lo tengo anotado siempre hago anotaciones cuando veo pláticas que mencionabas que había una proporción directa, bueno, indirectamente, en qué tanto desconocimientos tenemos de masonería, a qué tanto nos ponemos a hacer novatadas. No entendemos el ritual, no entendemos el valor ni la fuerza del ritual y dónde nos ponemos a hacerlo. Pues déjame lo brinco en un pie, lo pongo, y llega un momento que eso no basta, y luego y también lo voy a decir, o sea, los meten a gente que han metido en sarcófagos y hay gente que se ha orinado. Entonces, o sea, perdón, a lo mejor ya le estoy quitando el tono humoresco que teníamos al inicio del programa, pero yo lo veo que es un problema, ¿no? Cuando tienes a un hombre adulto que haces que pierda control de sus esfínteres por algo que estás haciendo algo tremendamente mal. Y cuando digo que no solo se limita a la iniciación, lo ves en otros grados de repente, donde nos encanta agarrarlo, golpearlo, darle el golpe en el pecho, picarle pero ¿por qué tienes que ser físico? En la comandancia hay una parte donde están que se queman para meterle una cachetadón a los candidatos, pero o sea, llega un momento que ya no se trata de la cachetada, se trata de darle un golpe que veas que lo tumbaste y que lo tiraste del golpe, es que es ritualístico. No, o sea, si eso es lo que piensas, no entendiste el ritual. Entonces, esa sería mi postura, ese sería lo que yo quisiera poner en la mesa y pues me gustaría mucho saber sus opiniones. Como siempre ya saben que yo soy el más intenso y el más drástico de las A ver, opiniones. ¿qué opinas, por ejemplo, de cuando se les pone a hacer, y esto es una pregunta, obviamente con un trasfondo que tal vez voy a ser abogado del diablo aquí un poquito, pero ¿qué opinas cuando se les pone a hacer unas posturas ridículas, así como que hacen, no quiero decir qué es lo que se hace, pero que hacen posturas ridículas y, digamos, de cierta manera pues vergonzosas, vamos viéndolo de esa manera, si es que realmente se vieran ellos mismos? Yo No de que cuando lo he brincar sobre visto, un pie, ajá, sino cuando yo he como visto, posturas. Lo he visto, no solamente lo he visto aquí en Baja California, lo he visto en otras partes. posturas no he visto, son más que nada acciones. Yo lo que sí hago cuando veo eso es ¿cuál es el significado masónico? O sea, sí hago el comentario. ¿Cuál es el significado masónico? Cuando
Me ha tocado cuando dicen, literalmente, y esto sí lo he visto de primera mano, que dicen, ahora te toca a ti, tú fuiste el último iniciado, desquítate. Entonces, o sea, y yo sí, oye, ¿cuál es el significado masónico de eso? Respondiendo a tu pregunta, no me ha tocado eso en particular. Fíjate que eso en particular, posturas, como dices, cómicas o ridículas, no me ha tocado ver, pero, o sea, de la postura en sí. Pero mi pregunta sería, ¿cuál es el significado masónico? Y más que nada, cuando no estamos dentro de la logia, ni dentro del cuarto de reflexiones. Alguien que tuviera una opinión de ese tipo, porque al final quisiera opinar sobre esto, porque ahora sí que puedo fungir aquí poquito como abogado del diablo. Pero ¿como a qué clase de posturas ridículas te refieres, no? Digamos que posturas que los hacen que se cansen antes de entrar a las iniciaciones. Ah, ¿No lo no hacen había en oído eso. Veracruz? No, afortunadamente no. No, acá en Sí, acá en Baja California sí. cuando los paras en un pie o Ajá, exactamente. Parar en un pie y eso. No más. ¿Qué significado, qué utilidad tiene? Y cuando sí me dicen, no, es que es para que se canse. Y yo, ¿y cómo para Sí. qué? Para que esté más perceptivo a la iniciación. Y yo, a ver, es para que ahora sí encuentre que el equilibrio. Es para que encuentre el equilibrio. o sea, si dices, a ver, lo vamos a cansar para que esté perceptivo. A ver, como que no jala o no entendí o de plano ya no aprendí nada de pedagogía, pero bueno. Es que saben de pedagogía y de psicología lo mismo que saben de masonería. Nada. Y a mí me parece que esa clase de prácticas nos dan cuenta del el pésimo trabajo ritual que tenemos, ¿no? Es penoso que no nos lo tomemos en serio, ¿no? Yo veo, por ejemplo, proyectos como la Emulation Lodge of Improvement, ¿no? Que tienen una reunión constante para tener un trabajo ritual perfecto y luego vemos los relatos de los trabajos mexicanos, particularmente ceremonias de ingreso y lo mismo que veíamos con los AGEP, ¿no? Son los masones los que se inventan un montón de pruebas porque podrían hacer cuentos, podrían contar chistes, pero deciden meter la mano en la masonería y arruinarla con sus propias creaciones, ¿no? Entonces, me parece trágico. Me parece que precisamente es porque no tenemos conciencia de cuál es la finalidad o el sentido iniciático. No hay ni teoría filosófica ni teoría masónica de fondo, ¿no? La idea es a lo más brutal. Recuerdo yo cuando estaba en un conferimiento que en lo que platicábamos, un hermano de otro estado nos decía, no, es que nosotros los citamos en el panteón, ¿no? Y los asustamos y los cansamos y los ponemos a hacer ejercicio. Pero es que así era la masonería de los antiguos. La logia tiene menos de 50 años. En realidad, no creo que los ingleses se vayan al panteón y se pongan a correr. Responde a la corta visión que tenemos, ¿no? A mí me parece muy penoso. Yo creo que son prácticas terribles que evidencian que si a ti te tocó vivir eso, probablemente estás en una logia muy poco seria, ¿no? Y ojalá podamos empezar a cortar eso, porque habla de la falta de instrucción, de que ni siquiera sabes dónde estás parado, de que ni siquiera sabes por qué es un templo, por qué tiene un sentido especial la ceremonia, ¿no? Creo que ahí estamos en graves problemas, porque algo que tendría que ser especial, tu ingreso, se vuelve una burla. Claro. Y sobre todo cuando los citan en el panteón y les dicen que tienen que dar 33 pasos hacia adentro, o que tienen que hacer 33 sentadillas, o que tienen que hacer 33. Yo no sé de dónde sacaron los masones que todo lo tienen que estar relacionando con el número 33. Es que Cristo cumplió 33 años, hermano. Como sea, pero yo no sé de dónde se sacan esas ideas. Sí, obviamente estamos hablando de una pobreza grandísima del significado del ritual de iniciación. Y yo creo que hay muchos, y hay muchos sistemas que son muy simples en la cuestión eh, de iniciación, pero que conllevan un conocimiento vasto. Pero a los masones mexicanos que llegan a conocer esos sistemas, vamos a decirles simples, no les gusta porque precisamente les falta esa emoción, no sé, esa parte donde tienes que sobajar al iniciado para tú sentirte por arriba de él, ¿no? Y yo creo que eso es un vicio de los peores que tenemos en México.
Se Qué puso, brisa, se que puso había- lúgubre. Omar. Perdón, dije que se puso lúgubre el ambiente, perdonen. Sí. No, pues sí, yo creo que tal vez, obviamente, tiene que es parte previa a la iniciación, obviamente la preparación a lo que se va a hacer, y tal vez una pequeña dosis sería correcta, nada más el punto. Yo creo que está exacerbado y al criterio de los que en el momento están ejecutándolo, o tal vez con el ya te toca hacer lo que te hicieron y te puedes enseñar más. Yo creo que ese es el problema, ¿no? Más que nada. Pero yo creo que sí, obviamente va parte de la preparación. eh, el ponerle un escenario un poco eh, más allá de serio, sino que se ponga imponente, pero no llegar al punto del maltrato o que pueda causar un daño o, pues, como hemos dicho ahorita, ¿no? Al punto de la ridiculez también, que muchas veces llegamos eh, por revanchismos a veces, a los que siguen, a los nuevos, a los que van a entrar. Y, y bueno, sabemos que una iniciación tiene que darte un golpe psicológico, pero no de ese estilo, ¿no? Eh, Más bien lo que se tiene que ver adentro. Yo estoy de acuerdo, pero aquí hay algo, y es donde voy a fungir un poquito como abogado del diablo, pero la historia nos dice una cosa bastante interesante. Si ustedes se van al manuscrito de la Casa de Edimburgo de 1696, hay una línea bastante interesante. Se te cortó. Mm. Déjenme, es que estoy tratando de modificar mi pantalla para poder leerlo y no inventar, ¿no? Conste, este es un inglés muy antiguo, y dice, the form of giving the Mason word, o la forma de dar la palabra de masón, ¿no? Dice, in primis, o sea, en primer lugar, pero en primis supongo es un escocismo. Dice, you are to take the person to take the word upon his knees, and after great many ceremonies to frighten him. You make him take up the Bible, etcétera, etcétera. No voy a decir nada más, pero básicamente en español dice, en primer lugar, tienes que tener a la persona que va a tomar la palabra sobre sus rodillas y después de muchas ceremonias que lo aterrorizan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de cierta manera, es un aquí como abogado del diablo, pues pudiéramos decir que todas estas partes de las novatadas, pues viene desde el ritual de la Casa de Edimburgo de 1696. Estoy seguro que no son las mismas, estoy seguro que no lo ponemos a perseguir pistas de glue por toda la ciudad o que Como, lleve una como piedra. que no me suena que lo pongan a cantar. No el des himno nacional. ideas. O que lo lleven cargando una piedra por toda la ciudad mientras vamos buscando los lugares, que me han dicho que en ciertos lugares sucede, o que los entierran vivos, supuestamente, también en otros lugares sucede, pero sí dice ahí, ¿no? Que en un principio eso era lo que hacían, de ceremonias para asustarlos antes de comenzar la Para ceremonia. darle, para darle la palabra de masón, que era el ritual de la palabra de masón. Exactamente, es el Totalmente. ritual de la palabra de masón. Totalmente de acuerdo. De hecho, siempre pongo los ejemplos de los gringos, perdónenme, ya me han regañado, pero es la masonería que conozco, la que tengo más cerca. O sea, los gringos tienen una frase, ride the goat, montar a la cabra, ¿no? Y sí, de hecho, en Duncan's, desde Duncan's, el monitor Duncan's de 1840, ya se anda diciendo de que, hey, no estén haciendo esto. O sea, sí hubo este tipo de acciones, sí las hubo, pero estamos hablando de una masonería. Tú acabas de mencionar una fecha muy interesante, 1869. La masonería ha evolucionado, como ha evolucionado nuestra sociedad, y entonces... Te corrijo, perdón, 1696. 96, perdón. Sí, tienes razón. 1600. Ajá. Sí, invertí los últimos dos números, una disculpa. Iba a decir una tontería, perdónenme. Entonces, ha ido evolucionando con el tiempo y, o sea, ahorita ya tenemos una masonería mucho más refinada. Es más, simplemente Inglaterra
en 1960 quitó las penas de los juramentos. Para los que no saben, tienen que iniciarse. Quitó las penas de los juramentos por considerarlas barbáricas. Bueno, hubo cosas más elaboradas en cuanto a eso, pero la masonería va evolucionando. Ahora, tenemos un ritual, tanto en el rito de Preston Webb, York, o el ritual escocés, muy bonito. Incluso hasta el ritual covadonguesco tiene muy buenos aciertos, y el mismo Covadonga dice: entre lo sublime y lo ridículo media un paso. Tratemos al candidato con respeto y con gentileza. Ya sabemos que mi tío Covadonga odiaba ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué? Porque la iniciación es algo muy importante, es lo que crea el masón en realidad, y tiene los elementos para dejarle cosas para qué pensar, de qué meditar, más allá de que me enterraron o que fingieron que me enterraban o me metieron a una cajuela. Todas esas son cosas que he visto genuinamente, y desgraciadamente yo creo que ahí es donde estamos mal, porque ahorita mencionaban, hay que ponerle cierto, imprimirlo, y muchos dicen: es que a mí me gusta jugar con su mente. El problema es cuando te cruzas esa línea, y nadie admite que la cruza. Pero tengo que insistir: si tienes un adulto que por algo que hiciste se orina en sus pantalones, estás haciendo algo muy mal, y no es culpa de él, es culpa de la persona que está haciendo eso. Y tengo que insistir: si nos oyen gente que no son masones y sienten que algo está mal, deténganse inmediatamente. O sea, están pagando porque se les dé un grado masónico. Si no se sienten a gusto, detengan eso inmediatamente. O sea, porque ahorita les puse el ejemplo de esta logia en Saltillo que los hacía pasar por por el techo y caía sobre un brincolín, y Alberto Madrid hizo las mismas preguntas que yo hice: oye, ¿y si mete mal el brazo? ¿Y si es hipertenso? ¿Y si es...? La otra vez hablábamos de los AGEF, cuando los metían en la tina con agua. Oye, ¿y si broncoaspira? Y los muchachos se te quedan viendo: ¿y qué es broncoaspirar? Si no sabes qué es broncoaspirar, tampoco sabes qué hacer si alguien broncoaspira. Entonces tienes un problema en potencia en tus manos. Entonces, yo creo que va ahí, ¿no? Yo pienso que ya debemos de haber evolucionado. Esas novatadas se han quitado de casi todas las grandes logias todas las grandes logias que yo tengo conocimiento, pero aquí en México las seguimos valorando como si fueran masonería. Y tengo que decirlo, puedes llamarle lo que tú quieras, pero no es masonería. Déjenme también nomás para también ligeramente, antes de pasar y dar la palabra a Asael, que creo que va a dar un argumento bueno. Algo sucedió en Estados Unidos, en Nueva York, si no me equivoco, por andar ¿Cuándo se hacían novatadas en Estados Unidos? Muy al estilo norteamericano, que les encantan las pistolas, los balazos. Lo que hacían es que tenían al candidato con ojos vendados, y atrás tenían unas latas, y tenían una pistola con balas de salva, y le disparaban al candidato. Él escuchaba que le disparaban, y él escuchaba atrás cómo caían las latas. Alguien estaba tirando las latas. De cierta manera, él se daba cuenta que había un disparo enfrente de él, y atrás de él se escuchaba que se caían las latas. Y de cierta manera, pues obviamente lo espantaban, ¿no? Esa era su manera de novatada. Pero en una de esas se les olvidó cambiar las balas porque fueran de salva, y mataron al candidato. Y es algo que sucedió en Nueva York. Desde entonces, pues obviamente yo creo que hubo una influencia bastante fuerte sobre ese tema, sobre el resto de las grandes logias. ¿Está documentado eso, Arturo? Sí, está documentado. Excelente. Por favor, me pasas la información. No es el Morgan Affair, ¿verdad? Sí. No es el Morgan Affair. El Morgan Affair. También muy interesante. Sí, pero no. Este es otro relativamente hace poco. O sea, en el siglo XX. En California está, pero exageradamente prohibido cualquier tipo de novatada. Excepto en ciertas ocasiones, pero se tienen que ser muy simples, muy simples. Así. Pero inclusive, pues, hasta en los Shriners, donde antes era mucho de novatadas, pues se prohibieron mucho lo que eran lo que le conocían como los hot sands y los cold sands, o las arenas calientes y las arenas frías.
se supone que están prohibidas las arenas calientes, que es donde ¿Tú eres Shriner, Arturo? Así es. Digo, sin decir más, pero sí, así es. Pregunta, ¿es cierto que en alguna parte te piden que des reporte de tu estado de salud? ¿Para De la ser iniciación. Shriner? Ajá. Que si no tienes problemas Em, cardíacos o cosas parecidas. A mí me lo preguntaron en la solicitud, Ajá. pero también en Baja California. Sí, sí, también En la la gran Gran logia Logia. te pide esa información. Ah, bueno, ya no Así más. es. Perdón. Perdón, yo solo quería comentar, tratando de contrarrestar la cuestión de la Casa de Edimburgo, es que quizá tendría más sentido entender a qué se refiere con la ceremonia si recordamos que en el manuscrito de Edimburgo se refiere a una masonería de 2 grados. Entonces, probablemente por el tema del que está hablando, por el contenido de lo que acaba de ocurrir en la ceremonia, cuando le están en esa parte que habla de la palabra otorgada en ciertas circunstancias, tal vez tenga explicación por qué se esperaría que haya más susto, ¿no? Pero yo insisto, yo creo que no tendría mucho que ver con las jaladas que se inventan en México. O sea, no vayan a creer que si ustedes hacen ridiculeces con sus candidatos es porque siguen el manuscrito de la Casa de Edimburgo, ¿eh? No se pasen. No sé si se Muy acuerdan, nada bien. más que hay una cuestión en esa ceremonia precisamente o en esa parte en Edimburgo o el manuscrito del Casa de Edimburgo 1696 hace referencia a dar la palabra de masón no es dar una palabra, sino el ceremonial. O sea, era la ceremonia. Ujú. Ella era la ¿Cómo se ceremonia. otorga? Ya no eran los antiguos deberes, ya era el ceremonial de palabra de masón. Y sí, bien dices, mi hermano Hazael, eran 2 grados, pero sí, desde siempre he notado esa parte que dice sí, hacer cuestiones para asustarlo. Sí lo dice muy puntual. Pero bueno, entre más antiguo, probablemente era más salvaje el asunto. Así es que suena lógico. ¿No creen? Pasemos a otro tema, ¿cómo ven? Sí, a ver, ¿a quién más tiene otro tema? Alberto. Seguía. Claro, pues está el tema muy bonito, ¿verdad? Que nos agrada o les agrada muchísimo a los masones mexicanos, que es ir a presentarse a las guardias de honor, sacarse la foto, ponerse sus arreos, todos muy bonitos, muy preciosos, pero que creen que no van ni a sus logias, no asisten a sus logias, pero ¿qué tal para las fotos y para andar presumiendo que son masones? Para eso sí, Eso no sucede. salen. No, bueno, en un mundo alterno, en una masonería mexicana alterna, sucede muchísimo. Es el pan nuestro de cada día, pues. De hecho, seguramente por eso renunció Peter Lowndes, el ex gran maestro, el Program Master anterior, ¿no? Porque no hizo guardia de honor, justamente ahorita que pasaron las fiestas de septiembre y las de Benito Juárez. Se han de haber molestado con él los hermanos ingleses. Es muy posible. Así Pero, es, pero, así es. pero vamos a ver, veamos una fotografía de una guardia de honor en Facebook. Y hay que contarlos, hay que contar de todos los que conoces cuántos asisten a su logia regularmente. Yo creo que asiste 1 o 2, los demás nada más les gusta sacarse la foto. Masones mexicanos, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué el querer los reflectores? ¿Por qué no mejor trabajar en su logia? Digo, yo soy de la opinión en que es mejor asistir a nuestra logia y trabajar haciendo masonería que andar quedando bien con las autoridades municipales o algo por el estilo, ¿no? No sé ustedes qué Fíjate opinan. que yo voy a volver a ser el abogado del diablo aquí, pero solamente en mi jurisdicción. Siento yo que por lo menos en mi jurisdicción eso no sucede tanto. O sea, sí hay eventos donde van y se toman la foto, pero son los mismos que van a los trabajos. De esa manera, yo creo que eso no sucede tanto en Baja California. No estoy diciendo que no suceda tanto en las logias simbólicas. No hablemos de Shriners, porque ese es otro asunto. Y ese mejor no me meto yo. Pero fíjate que al menos en eso sí estoy muy contento de que los hermanos de Baja California a los eventos, digamos, profanos o civiles, de Benito Juárez o lo que sea, son los mismos que van a los trabajos. Tal vez eso tal vez no suceda en el resto del país. No sé, No sé cómo no sé en Tamaulipas cómo estén. Bueno, pues, Tijuana del Este. Siempre hay entes políticos en todos lados en la masonería.
algunos más marcados, otros menos, creo yo, dependiendo la zona del país. Sí pasa aquí, pero viendo el punto de vista que dice Arturo, pues sí, fíjate, la mayoría que vamos a eventos públicos, vamos a decirle así, a guardias de honor y todo eso, sí he visto que la mayoría sí asisten a sus logias. Al menos muy regionalmente sí he visto eso. Hay algunos hermanos que no, pero sí pasa un tanto aquí, como dice Arturo. O sea, sí, la mayoría sí participa dentro de sus logias. No solo van a las guardias de honor, y eso está bien, porque lo primero es lo primero, ¿no? Si eres masón, primero tienes que ir a tu logia y ya después las cuestiones públicas se resuelven en consecuencia, pero eh, me parece que estamos un tanto equilibrados en ese sentido. Pues entonces yo creo que vivimos en un mundo alterno, Jasa, porque al menos aquí en Jalapa, bueno, o sea, si hablamos aquí en Jalapa, la gran mayoría de los asistentes a las guardias de honor son masones que ni siquiera se paran por sus logias. ¿O tú cómo ves, Jasa? Bueno, es que aquí hay otro asunto que está ligado, ¿no? Que muchas veces los que van son parte del Supremo Consejo, ¿no? Entonces, Era creen lo que iba a preguntar, que si siendo no era parte gente que de, estaba en o el... sea, como ya tienen supuestamente autorizado incluso ese chisme, por cierto, se me fue, a lo mejor podía ser en la botana, pero no estoy seguro. Como dicen ahora que no necesitan ser miembros ya de una logia para estar en el rito escocés, pues muchos de ellos no van a logia y nada más se aparecen como evento del rito escocés, ¿no? Es que Pero fíjate es una que problemática porque, pues es porque se sienten políticos muchas veces, ¿no? Yo no dudo que haya elementos muy necesarios al fomentar el patriotismo, la idea de la nacionalidad, ¿no? Respetar las fechas, me parece valioso en el sentido de exaltar los valores de la historia, pero la masonería propiamente habla de trascender las fronteras. Y por otro lado, me parece que un gran problema es que en lugar de hacernos buenos ciudadanos, nos importa más exaltar y sentirnos especiales por levantar a los héroes del pasado, ¿no? No tenemos nuevos Benitos Juárez porque nadie hace una exigencia, ¿no? En sus talleres para tener a alguien supuestamente íntegro, pero todos van a lucirse, ¿no? Y es, pues me parece, podría ser bonito como los escoceses que hacen ¿no? Los de la Mother Lodge en Kilwinning, que hacen su desfile anual para instalar al maestro y que la gente lo sigue, porque los reconoce, porque saben que hacen cosas valiosas. Pero acá la verdad es que termina a veces siendo penoso, ¿no? Gente que se presenta para dar discursos y que le nombran como sus 10,000 títulos de caballero del zodiaco y en realidad pues no es alguien relevante en la vida cotidiana, ¿no? Entonces ahí es donde yo encuentro incongruencia. ¿Estás hablando del Mazarot? ¿Del Mazarot? Del Mazarot con patas. Fíjense que hay varias cosas. En Ajá. el escocismo sí, yo me he fijado que los estatutos, no sé si son los actuales, ahí los tengo aquí en mi librero. Los del Supremo Consejo dice, se considera muy recomendable tener una logia azul, pero el muy recomendable no significa que debas de tener una logia. Entonces, eso que comentas, sí, fíjate que sí lo he notado, a lo mejor sería cambiarlo o ir viendo cómo es el proceso, de que son hermanos que están en su logia, luego van al 414, una semana, 2 veces al mes, luego van al 15-18, otra vez al mes, luego van al 19-30 y luego van al consistorio. Estamos hablando ya de 5 cuerpos y son 6 veces al mes. Y poco a poco son gente que prefiere irse a los cuerpos capitulares que dejar la logia azul. Y sí me he fijado que está esa parte de que ellos le dan y aquí pasa en Saltillo también de que hay gente que no tiene logia, pero está presente y muy activa en los cuerpos capitulares. Y sí, yo también lo que veo, a lo mejor la parte donde yo me iría es, todo se nos reduce a Juárez. Hay otros personajes interesantes en la historia o hay cosas también interesantes que pudiéramos revisar y estudiar y a lo mejor no romantizar esa idea que tenemos tanta de... Yo creo que todos aquí, los 5, hemos oído la historia de que
de que va un hermano a la logia de Benito Juárez y le dice, no, 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 aquí yo solo soy el guardatemplo. Por favor, vaya a Palacio Nacional, donde lo atenderá el presidente. Entonces, es una historia que todos hemos escuchado, pero pues, a lo mejor ya tenemos que ir a ampliar un poco nuestros horizontes. Y con el riesgo también de desviarme un poco, pues continuando con lo del rito escocés, pues no nos olvidemos, a mí se me hace muy, muy, muy incorrecto, no muy, muy recomendable, sino muy, muy incorrecto que seas el miembro del Supremo Consejo y no tengas una logia azul. Y digo, es un tema que no quisiera tocar, pero lo sirve como ejemplo. El mismísimo soberano gran comendador en un tiempo estuvo, hace 2 soberanos grandes comendadores, creo que de Lucerna, estuvo radiado de su gran logia azul. Entonces, digo, no lo quiero tocar obviamente por la delicadeza, ¿no? Del tema. Pero eso habla justamente de la naturaleza que estamos viviendo, de nuestra inconsistencia masónica del rito escocés con, y no digamos del rito escocés, de la inconsistencia de la membresía en un Supremo Consejo con su logia azul. Pero bueno, estamos hablando de otro tema. Ahorita estamos hablando de las guardias de honor y etcétera, ¿no? Como comento, aquí en Baja California, no tenemos tanto ese problema. Sí lo tenemos yo lo he visto en Shriners, eso sí se da mucho. E inclusive, digámoslo de esta manera, en el rito escocés, en las logias capitulares, donde se dan los aniversarios de los Supremos Consejos y donde en un principio las logias capitulares de perfección van 5 o 6 y de repente tienes un aniversario, tienes la cena mística y van como 30, ¿no? O que viene el soberano gran comendador y porque va a dar colación de grados, de repente ya son 100. Y obviamente las fotos, etcétera. No sé si eso pase, por ejemplo, en otras partes del país. Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila. Sinaloa, no, fíjate que ahí sí no te sabría decir. En Coahuila, fíjate que yo sí les veo coherencia. O sea, ves en lo de Juárez, ves a la gente más activa. En los eventos de Benito Juárez, ves a la gente ves a los que ya sabes que va a ser, o sea, no ves a alguien desconocido. Entonces, y lo digo por las fotos, yo personalmente yo no voy, pero, o sea, sí lo he visto en las fotos de los eventos, entonces, ahí sí hay esa coherencia aquí pero en Coahuila particularmente. Bien. ¿De ahí vas a decir algo, Andrés? No, normal les quería comentar que sí, para estar en un cuerpo filosófico del rito escocés sentido aceptado, por lo menos del Supremo Consejo de Lucerna, sí tienes que estar activo en la logia azul. O sea, sí están los estatutos. Lo que mencionaba ahorita, a lo mejor era un estatuto local, no sé, pero sí Ok. tienes que estar activo. O sea, Sí, dice. y siempre Acá lo vinieron saben, con ese chisme, ¿no? Muchos están convencidos de que no tienen que necesitan haber estado en una logia regular para entrar al grado 4, pero que No. a partir del 4 ya cambiaron de país, ¿no? Ya son nice y entonces ya no necesitan logia. No, de hecho, No, yo recuerdo haberlo leído, pero no sé qué versión de estatuto seas, lo admito, no sé qué versión. Son estatutos, pero no recuerdo qué versión. sí, de hecho, si dejas de estar afiliado en una logia azul, tienes 6 meses para ingresar a otra para continuar activo regular en los cuerpos filosóficos. Y después de 6 meses dejas de estar activo en una logia azul, te dan de baja. ¿Ok? Ese es el precepto. Entonces sí tienes que estar activo, pero te dan 6 meses para que encuentres otra logia azul. Muy parecido a lo de las planchas de quite, que aquí en Baja California, Sí, cuando vienes de otra jurisdicción. para afiliarte, tienes 6 meses. Así es. Creo que el problema sí es acá, Madrid, porque ya ves también ni siquiera les están pidiendo planchas de quite. ¿Cómo Ya que no ves. piden planchas de quite? No, aquí se sabe fácilmente que hay hermanos que no les dan un puesto en una logia y se van a otra sin plancha de quite y allá les dan los reciben,
Los hacen miembros y en un año son venerables, ¿no? En 2 años son No, venerables. eso sí pasa también acá, ¿eh? Y las cartas de quite se las sacan de la manga, o sea, alguien quería afiliarse con nosotros y le pedimos su carta de quite y me dice, ¿cuál de las dos? Y tú, a fregar. O sea, ¿cómo? O sea, y ya nos explicó un cuento medio chino y sacó 2 cartas de quite y dices, no, no, así no jala, No, compadre. eso- O sea, no no, debe esto- funcionar así. Exactamente, y entonces, sí, quién sabe si sea. Pero eso también pasa aquí. Se me ha tocado gente que ha brincado cuando Coahuila hubo 5 grandes logias. Conocí a alguien en particular que se brincó las 5 grandes, fue expulsado de las 5 grandes logias y regresó a la original. Cuando regresó a la original ya habían pasado 10 años y nadie se acordaba de que estaba expulsado. Entonces, cuando de repente lo veo, yo, oye, ¿por qué está Juan Pérez aquí? Ah, es un hermano en sueños que regresó. No, es que está expulsado de tal logia y con edictos y con todo. Pero pues ya la gente se le había olvidado que había una expulsión. Una expulsación. No, acá no. Acá no. Esa palabra nos Eso ha hecho mucho daño definitivamente. también, creo, en sueños, ¿no? Sí, acá no sucede, eso sí. Definitivamente aquí, a menos que ese gran secretario de Baja California se equivoque, eso no. La verdad, eso sí somos muy cuidadosos en eso. Planchas de quite y certificados de retiro y todo ese tipo de cosas, incluyendo las regularizaciones, somos muy cuidadosos. Tuvimos la la afiliación de un hermano del Gran Oriente de Brasil y pues tuvo que solicitar hasta documentos de allá de Brasil, para que pudiera afiliarse a una logia acá. Nada de que de dónde vengo y lo que, no. En nuestros estatutos sí existe la provisión de que si no tiene documento alguno, se forma un consejo o una comisión de Passmasters que lo evalúan. Pero pues rara vez, yo nunca lo he visto que se haga. Y aún así se necesita autorización de la Gran Logia para proceder. Bueno, pues Pero bueno, ¿por qué Acá no también pasamos al tienen siguiente la tema? Constitución, pero no lo Perdón. hacen. No, nada más era eso, ¿no? Digo, acá también, pero no lo hacen. No. ¿Qué onda, Omar? Tú tenías otro tema. Ya quieres que me expulsen, ¿verdad? ¿De cuál de todas Soy las el grandes quejoso logias? de aquí del grupo, ya saben. no, pues, Andas tú andas muy pusiste la temeroso cuestión hoy. de los vicios mexicanos y que no sé qué, no, pues ahora te aguantas. No, y ahorita está Que está afiliado con los gringos, que él no tiene nada como que ver perro acá. con la cola entre las patas y que mejor eso no lo hablamos. Y a ver, Ay, Omar, qué feo, échale, Mario, qué feo. échale. Vamos a ver los vicios de Texas de una vez también. Que sí los hay, ¿eh? Sí los hay. La- Sí los hay. las botas. con Ay, escuadra de Dios mío. compás. Para los que no sepan, los tejanos tienen les encanta tener sus botas y de hecho las venden y se ven publicadas en muchos lados. Por favor, pregúntenle a Dante Aguilar, Su Fernández de línea Lara, élite de calzado. por favor, Illuminati, patrocínanos. patrocínanos. Exacto. James, ¿qué es lo que opina de esas botas? Donde aparecen las botas con sus escuadras y compases, triple taus, águila, ya también hay del rito escocés, ¿no? Sí, he visto, o sea, hay todos los cuerpos que te imagines, ahí están las botas. Y van y se tomó una moda de que tenías que sentarte en logia, cruzar el pie, que se viera obviamente la estampa de tu bota y se te viera tu anillo masónico recargado sobre la pierna cruzada. Y tomabas la foto y la subías, ¿no? Tuvieron que sacar un edicto. Entonces, lo que yo supe es que sí se tuvo que sacar de que, a ver, ¿saben qué, señores? Tómense sus fotos que quieren, pero no en logia abierta. O sea, tienen que estar logia cerrada, ya sea antes de que se abran los trabajos o que se cierren, o después que se cerraron, pero no se anden tomando sus fotitos dentro de entrar a la logia, porque sí convirtió en una epidemia. Sí les gustaban mucho sus fotos con sus botas. Parecía comercial Marlboro. Más, haz de cuenta, sí. Y ojo, no estoy quejando, si tienes tus botas, te gustan, qué bueno, es algo lo que te haga sentir orgulloso, adelante, pero sí fue algo muy notable, particular de Texas, pues ya sabemos cómo. Tengo mis botas, pero no están marcadas así. Ya me dio envidia, la verdad. No, ahorita Sí, te no. mando el catálogo Illuminati, creo que Dante está a punto de introducirlas a México Botas, cartera, sombrero y hebilla. Oh, papá, sería Y me regalaron una Bueno, hebilla. De hecho, no la he podido poner en un cinto, tengo mi hebilla masónica.
Una cosa, Pero- bueno, una cosa son las botas y otra cosa es el sombrero de venerable maestro, que Ah, pueden sí. usar el de quién sabe cuántos galones, o ya ni sé cómo se dice esas cosas. ¿Cuál? ¿Cómo le dicen ese sombrero? El sombrero de vaquero, que le dicen, ¿no? Que tiene quién sabe cuántos galones o algo así se le dicen. X. Con el No tamaño tiene del que ser una sombrero. tejana, ¿eh? No tiene que, en la logia una tejana. teníamos, nosotros en Onion Creek teníamos tenemos sombrero de copa, hubo un sombrero verde, de copa verde que usó un venerable maestro que era irlandés. Exacto, exacto. Entonces él sesionaba y la costumbre fue que dejabas el sombrero en la logia. Entonces hay una variedad de había bombines, copas, tejanas, había sombreros para tirar. Entonces, y eso le daba hasta cierta personalidad a la logia. Pero bueno, ya lo que ahorita le comentaba en Madrid es personalmente otro vicio que creo que tenemos es cuando queremos hablar con un español que no nos corresponde y no sé cómo llamarlo. Y me ha tocado que dicen, es que queremos preservar el idioma, ¿no? O queremos preservar la belleza del español. Y creemos que al hablar con un voceando, bueno, eso es vocear, o hablar con conjugaciones antiguas, que a veces no va con el voceo. Justamente al principio hablábamos, Arturo, Francisco y yo, de cómo, por ejemplo, el voceo, el país que más vocea actualmente es Argentina, pero sin embargo en sus conjugaciones no utilizan el eis, a veces, tenéis, etcétera, ellos dicen tenés. Entonces, México es el país hispanoparlante más grande del mundo, tenemos nuestra propia academia de lengua, producimos español, y no sé por qué tenemos esa obsesión con buscar español de otros lados, ¿no? Queremos hablar con vos y con tenéis y queremos conjugar como los españoles. Y sí, entiendo que tenemos un ritual de Luisiana de 1860 donde se hablaba como se podía, como con el español que tenían en ese entonces, con una ciudad cosmopolita, pero ya no corresponde con el español que tenemos y no necesariamente está ligado con la masonería. Entonces, tenemos esa obsesión en México, en varias grandes logias. Tengo que decir lo que York México o quiere hablar inglés, que no siempre hablan inglés, o quieren, y si no quieren hablar inglés, quieren hablar en español, de España, porque no es español antiguo en sí, Antiguo y aceptado. antiguo y aceptado, entonces, pues no, y eso también lo he visto en otras grandes logias. Entonces, Aquí hay no sé por qué le algo, hacemos el feo a nuestro español. aquí también hay algo que no sé si lo dicen en su jurisdicción, pero que dicen que la manera en que hablamos del vos que tiene nuestro ritual es que es formal y que es una correspondencia al inglés antiguo que luego aparece en la Biblia, thee, no sé qué, en inglés y no sé, pero una de las cosas que no entendemos también mucho y de hecho, y que supuestamente también usamos el vos de los rituales españoles, pero si ustedes van y abren un ritual español, sí tiene el vos, pero también tiene otras conjugaciones. No es nada más vos, porque el vos en España tiene una connotación muy específica. Y el voceo como tal no es formal. El vos es lo más informal. Por ejemplo, tú vas a Argentina y si no te conocen, no te van a vocear. Te van a decir usted, etcétera, etcétera. El vos es cuando es entre compas, por así decirlo, entre amigos. Vos tenés, cuando hay mucha confianza. El voceo es tan informal como el Cercanía. tutear. Es tan informal como el tutear. Entonces, de hecho, si lo vemos de esa manera, hasta cierta manera, así que parece que soy abogado del diablo en este episodio. De cierta manera, el voceo es una manera muy cercana de referirte con los hermanos. Por eso te extrañamos. Yo creo que en Luisiana por eso también lo hacían así, ¿no? Era la forma de mostrar ese lazo fraternal con el que se estaba Fíjate, iniciando. ahí sí no estoy de acuerdo porque No sé. el voz nace originalmente como una segunda persona. Las lenguas son entes vivos, se van modificando con las necesidades.
Entonces, el vos nace como una forma formal, sí, en su momento nace como una forma de hablar en formalidad en segunda persona, pero luego se empieza a propagar tanto, se empieza a hacer más común, que ya se convierte en algo coloquial, como lo estás bien lo manejas tú en Argentina, que también recordemos, Argentina, que era el Virreinato de la Plata, es una colonización de las colonias, no es una colonización directamente de España, sino es una colonización de las colonias ya existentes en el continente. Entonces empieza a generar su propio español, pero después del voceo nace el usted, que el usted es una abreviación de vuestra merced. No sé si se acuerdan de chicos cuando se abreviaba el usted, era UST, no recuerdo ahorita, pero era vuestra, usted viene de vuestra merced, que es la figura formal que se nace para reemplazar al voceo, porque el voceo ya se había hecho coloquial totalmente y había perdido su formalidad. Entonces, ahí sí no te sabré decir cómo sería en Luisiana en ese entonces, qué figura tenía. Ahorita platicábamos de que estaba muy interesante de que teníamos los catecismos de... Nada más se ve, ahora sí se ve tu fondo. No se ve nada. Teníamos los catecismos de amigos del orden y que escribían un español con jotas y con A ver, si quieres saber, adelante, habla Arturo para que te enfoque a ti. Perdón, nada más quería mostrar ahorita algo que termines tu comentario. Aquí este es el ritual del Gran Oriente de España de 1883. Y ahorita les comento algo. Entonces, en el ritual de amigos del orden de 1850, escribían con I latinas en lugar de Y, o sea, incluso con conjunciones, y con Jotas, no había ninguna G. Entonces, estamos hablando que es un ente vivo y ha ido modificando, pero creer que nada más porque decimos voz estamos siendo formales, no lo somos, y no sabemos hablar con voceo. La realidad es que no sabemos vocear ni conjugar en verbos en español de habéis, tenéis, etcétera. Ahí A mí estoy parcialmente de acuerdo, ¿eh? Porque sí hay un voceo que, si hablamos de voceo según los conocimientos de la lengua, que ahí tendríamos que citar a mi querido hermano Alexis Díaz, que es el experto en lexicografía acá en pleno día, pero sí hay un voceo reverencial, ¿no? Y su fórmula originalmente sí era para distinguir títulos, para distinguir actos, para darle solemnidad o grado de reverencia a un fenómeno, ¿no? Entonces, originalmente el voz sí tenía esa función de distinguir que estabas hablando en una ocasión especial. Ese voceo referencial, ¿no? Que impactará de forma pronominal y verbal, no es lo mismo que el voceo cotidiano extendido en Latinoamérica en los últimos años, ¿no? En el último siglo, sino que más bien es el voceo originado en el siglo XV, siglo XVI. Y también en España. Que luego fue sustituido en buena parte por el usted, pero originalmente sí era reverencial, ¿no? Mientras que en Sudamérica se ha instituido como una persona singular, pero en realidad sí tenía una función reverencial. Y yo creo que ahí sí hay una liga con el uso precisamente. Si checamos los rituales de Preston Webb, las oraciones sí hablarán en un inglés antiguo, ¿no? El thee, el thy, el thou va a aparecer con una función que no es que lo usen habitualmente. Me parece que ahí podría haber algo interesante, ¿no? Incluso creo que había por ahí alguna acepción que alguien había detectado, ¿no? ¿Por qué será que en los textos masónicos entre hermanos se hablan de vos, pero al gran arquitecto del universo le hablan de tú? Me parece que puede haber un estudio del lenguaje interesante. Ahorita que comentas eso, es que ese comentario ya ha pasado mucho aquí este es un tema que ya traído hace tiempo. Y cuando platican de Preston Webb en York, dicen, es que el ritual está en inglés antiguo. No está en inglés antiguo. Solamente hay dos di and tho. Y es en la oración. En la oración de apertura y en la oración de clausura. Por lo menos en lo que es
Lester, que viene siendo Look to the East, solamente hay un thi, dos thi en la apertura y tho. Son los dos únicos español antiguo que hay. Hay un poquito español más antiguo en el ritual igual también York, pero en el que usan en Nueva York, que dicen without, para referirse a alguien que está afuera de la logia. Cuando te preguntan dónde está el candidato, without the door. Pero eso tampoco no es español, no es arcaico, es español, es un español que Inglés. es un inglés, es un inglés que está en evolución, pero en realidad el ritual Preston Webb no tiene arcaico, no tiene elementos antiguos, son elementos relativamente modernos. Esto me Hay lleva, que revisar. esto me lleva, Sí, perdón, ¿no? a una pregunta y a una duda que, Bueno, el que me Duncan acaba sí, de, el Duncan me tiene acaba como de 30 y surgir. tantos. Me acaba de surgir una duda. Omar, bueno, estamos hablando del voceo, que sí se utiliza o no se utiliza. La pregunta es, Omar, querido hermano, ¿cómo os dirigís a vuestros hermanos en vuestra logia? Nosotros tenemos ¿Cómo se dirigen? ¿Cómo se tratan? ¿Cómo lo usted. hacen ustedes? Nosotros De nos usted. hablamos de tú, y al candidato le hablamos de usted. Ah, ok. Buen punto. De hecho, el ritual está basado totalmente, ojo, no es un ritual que se ha trabajado, que hemos estado desarrollando. Obviamente seguimos el ritual de York México, pero, por ejemplo, York México, que tiene como las demás grandes logias que practican el Preston Webb, se busca que te lo memorices. Muy poca gente se lo tiene memorizado en York México. Eso es una realidad, no estoy criticando, es una realidad. Y yo lo intenté memorizar, es muy difícil memorizártelo, a diferencia del inglés, que yo me sé mejor de memoria el ritual en inglés, el ritual en español, con el español ese que se utiliza entre habéis, tenéis y sos vos, es difícil memorizarlo, realmente es difícil estudiarlo. Y hicimos un ritual, es exactamente el mismo ritual, pero hablando en español. Cuando se habla de formalidad, al venerable maestro se le habla de usted y al candidato de usted. Los hermanos se hablan de tú. Y realmente es un ritual más sencillo de aprenderlo. Al venerable maestro se dirigen de tú. De usted Ah, de usted, al venerable maestro. y al candidato. Ok. Los demás hermanos, tú. Bueno, yo lo que quería decir de España, y conste, este ritual está basado en Covadonga, porque yo sé, aquí más un poco entre lo que encuentra uno leyendo el ritual es que dice, según Covadonga, según Ragón, o sea, está basado en varias fuentes. Hay muchos verbos como opináis, pensáis, decidme, dádmela. Hay muchos así de esos verbos, ¿no? Digo, no puedo hablar más, sobre todo porque es el grado de maestro, Dilo. pero no, con eso se entiende, pues, o sea, hay muchos verbos que, pues, que sí siguen la línea del voceo. Ahora, en España también el voceo puede ser informal. Y sí entiendo que en un momento el voceo es formal, ¿no? Y de ahí evolucionó a ser informal. La pregunta entonces pudiera ser, ¿de dónde viene el mendigo voceo? ¿Será francés, que será muy formal? En Francia no existe el voceo. No te digo, en francés no existe el voceo, es simplemente el tú y el votre, que es el usted, por así decirlo. La manera formal y la manera informal. Puede ser que trataron de sacar la manera formal del francés. La verdad, ahorita no me acuerdo cómo es el ritual francés, me está fallando la memoria, pero creo que es de manera formal. Puede ser que sea por ahí, porque los franceses recordemos que eran muy payasos para las cuestiones de los rituales. Cuando recibieron los rituales de Inglaterra, acuérdense que les modificaron para hacerlos más llamativos, más decorados, ¿no? Vamos poniéndolo de esa manera. Lo que en México le llamaríamos más tropicalizados. Pero eso empieza en Francia. Entonces, una línea bastante interesante sería ver si el voceo es consecuencia de eso, lo cual, si lo pensamos desde el punto de vista de Luisiana, pues es un francés que llega a Luisiana y de ahí se traduce al español,
pero eso no quiere decir que no existían rituales anteriores al de Covadonga en español. Está el traducido, que estaba horriblemente traducido, uno que se imprimió en Nueva York o no sé qué, pero que era usado en América Latina. No sé si recuerden que es del ritual es una ritual adoniramita que está traducido al español. Por ahí lo debo de tener. No recuerdo si tiene voceo o no. Pero más bien, A ver si lo mi encuentro. pregunta, Arturo, es, o bueno, lo que yo me cuestiono, y tal vez, y sí es una crítica, es, en México, nuevamente, somos el país con más hispanoparlantes del mundo. Y no Revisen, usamos ¿no? el voceo para nada. Y no usamos el voceo, no es inherente en nuestra cultura. Y la masonería es un reflejo de la cultura. Entonces, ¿por qué Debería. estamos obsesionados en meter un voceo que, ojo, que no significa que sea correcto, significa que es endémico? Para el argentino es correcto. En español, para otras partes de Colombia también lo es. En otras partes, Perú tiene su propio español. O sea, cada país, no puedes decir que hay un español correcto, así como cuando se inventaban esa creencia errónea de un español neutro. No existe un español neutro. ¿Por qué? Porque todos tenemos, introyectamos nuestro acento. E igual nuestra cultura se refleja en nuestro español. Entonces, ¿cuánto tiempo peleó México para que México se escribiera con X? A lo mejor muchos de ustedes no los acuerdan, pero los ya cuarentones, nos tocaba que había textos todavía escritos con J y todavía la Real Academia sugería que México se escribiera con J. O sea, México genuinamente luchó para que México se escribiera con X, pues es parte de nuestra identidad. Generamos nuestro propio español, somos un país productor de español. Tenemos o sea, dentro de este idioma tan generalizado, tenemos nuestra propia, se puede decir, parte de ese idioma que producimos y que es autóctono de nosotros. ¿Por qué insistimos en hablar de alguna forma que no nos es propia, que no nos es natural y no nos es conocida? Y no lo sabemos hablar porque también no conjugamos bien. Entonces, ¿cuál es esa insistencia que tenemos de darle valor a algo extranjero, que es el voceo, que no es propio de nosotros, y pensar que es formalismo? Podemos hablar de usted si queremos y es totalmente formal. Porque tenemos pavor a los cambios. Y ese es otro vicio. Innovation. Pero ya no tenemos tiempo para ver ese tipo de cosas. Pero nada más quisiera terminar, ya revisé el ritual, si lo tengo aquí a la mano. Es el ritual de 1825 que se llama el verdadero frac, no sin N, frac masón. Y si tiene voceo, por ejemplo, dice, ¿quién nos proporcionó la ventaja de ser masón? Uh-huh. Sí, entonces puede ser que desde hace muchos años tengamos esa cuestión y de cierta manera es una costumbre en el español, más en la masonería española, de habla española, que tiene que ser con voceo. No sé, pero sí es cierto, porque tenemos que ajustarnos a eso, ¿no? Bueno, queridos hermanos, se nos está acabando el tiempo. ¿Por qué no empezamos a dar nuestras conclusiones? Mi querido hermano Alberto Madrid. Pues nada, lo mismo que hablamos el programa pasado, que pues hay que empezar a deshacernos un poquito de todos estos vicios que de alguna manera afectan a la masonería, más que ayudarla, más que ayudar a los hermanos, afectan la masonería no solamente en su imagen, sino también de una forma más, pues más, de una forma ritualística, porque solemos hacer cosas que ni siquiera vienen en los rituales, o metemos cosas que se le ocurrieron al hermano de Valle de México, y de repente pues anda ya circulando esa No idea nos patrocines. por todos lados. Entonces, yo creo que lo mejor es realmente investigar por qué sí hacer las cosas o por qué no hacer las cosas. Por ejemplo, hablábamos ahorita del voceo y también pues las cuestiones de las novatadas, que es sumamente preocupante, y pues ponerlo en una balanza, ¿no? Si encontramos la justificación para hacerlo,
pues vamos a hacerlo. Si no encontramos ninguna justificación, pues irlo retirando de nuestros usos y costumbres, tan mentados usos y costumbres. Y pues esa es mi conclusión. Bien, Asa. Pues yo creo que tenemos aún muchos pendientes, ¿no? Pero creo que la conclusión sigue en la misma dirección. Necesitamos estudiar. Necesitamos entender cuál es la intención de lo que hacemos. Y si no tenemos explicaciones, no tendríamos por qué aferrarnos a algo, ¿no? Sea que estemos a favor o en contra, necesitamos poder justificar nuestros puntos de vista. Y nuestro principal punto de justificación para cualquier elemento masónico tiene que estar contenido en los rituales. Tiene que estar contenido en fuentes serias. No podemos justificar las creencias que le quieran agregar cualquier miembro a la masonería porque lo vio en otra agrupación, porque en su círculo de yoga, porque con el grupo esotérico tal le enseñaron tal verdad. Eso aplica allá, ¿no? Pero precisamente la idea de que el ritual se transforme lo menos posible, que algunos trabajan, la idea de mantener la tradición, significa no meterle eso que otros llaman usos y costumbres para decir le metí la mano porque no sé lo que tengo que hacer. Entonces creo que ahí tenemos una tarea importante, ¿no? Hay que tomarnos en serio las acciones que ejecutamos y aceptar que a veces podemos estar equivocados, ¿no? Y que algo que hemos considerado por años correcto podría no serlo, sino ser un invento que en un momento ayudó a alguien a cubrir una laguna que no entendía y que se ha extendido de manera terrible, ¿no? Estaba recordando yo, Madrid recordará mucho la anécdota cuando contaban que a alguien le enseñaron un tocamiento y mientras le enseñaban el tocamiento, el hermano hizo así, los hombros. Y entonces todos los que estaban aprendiendo el tocamiento daban el tocamiento y cerraban el tocamiento con los hombros hasta que les contaron que era un tic del hermano, ¿no? Entonces, imagínense si en 20 años le damos significación y es que te sacudes la ignorancia. Tengamos cuidado. A ver, mi querido hermano Omar. Bueno, pues, no, pues muchas gracias por Conclusiones. la oportunidad. Yo sí voy a ser puntual en las cosas que mencioné. Yo sé que ahorita toqué temas molestos para algunos, no fue la intención de incomodar a nadie. Yo sé que hay gente que defiende las novatadas, yo les voy a seguir llamando así, pero como parte de la iniciación o como parte de la masonería. Pero, y yo sé que hay gente que lo defiende, esta discusión yo la he tenido muchas veces, y la defiende y hasta la consideran parte de la masonería. Solamente tengo que poner 2 puntos. Siempre cuidar la dignidad de las personas, siempre respetar a las personas. Te están pagando porque le des un grado. Esta es una comunicación, le comuniques un grado masónico. Y esa es una, y cuidar su dignidad, cuidar su integridad. Y también si eres una persona que no eres masón y sientes que algo no está bien, algo te está haciendo ruido o algo, tú tienes todo el derecho de, ¿sabes qué? Apágate esto y ya se paró. O sea, detén esto, ya no está a gusto, esto no me está funcionando, no me estoy sintiendo bien y se termina. Y pues en cuanto al voceo, el tuteo, fíjate, Alberto, ya revisé, perdón, todos los oficiales se hablan de usted, todos se hablan de usted, el tuteo solo se utiliza en una parte en particular. E incluso Covadonga, en un grado en particular de los que se quitaron del Supremo Consejo de México, hay un grado que dice todos los hermanos se van a tutear sin excepción al iniciar el grado. Entonces, el tuteo todavía existe. Está interesante esta evolución del español aquí en México, pero sí tenemos que ver qué es lo que queremos, ¿no? Un formalismo mágico o comunicar un grado masónico, que a fin de cuentas yo creo que eso es lo que nos interesa. ¿Y cómo lo podemos hacer? Yo creo que definitivamente con el español que nos es conocido. No lo tenemos que hacer informal. Nuestro español, el México produce español formal y con eso podemos dar un grado perfectamente comunicable que entienda las enseñanzas masónicas que se quieren transmitir. Muchas gracias. Mi querido hermano Andrés. Muchas gracias, hermano Arturo. Bueno, pues hemos visto cuestiones muy relevantes, sobre todo, como bien dicen, de usos y costumbres, cuestiones muy regionales también, hasta qué grado se atenta contra el que se va a iniciar o no,
Bueno, muchas cosas muy importantes que yo creo que nos invitan a reflexionar si se toca el tema, si nunca se toca, pues va a seguir siendo pues uso y costumbre en cada logia, ¿no? Pero si lo tocamos nos invita a reflexionar y nos invita sobre todo a aumentar el nivel propio masónico, colectivo en grupo. Así es que de nada sirve también a veces que sea uno solo el que esté intentando avanzar en estos asuntos o pulir la piedra, como bien decimos, sino también transmitirlo a los demás para que en un conjunto podamos superarnos, cada quien como logia, como gran logia y como masonería universal. Así es que muchísimas gracias a todos por sintonizarnos, escucharnos. Más que el cierre propio, pues quería agradecer también al público que siempre nos escucha y que nos dejan sus comentarios en YouTube o en Facebook. Sabemos que estos tipos de programas o temas que estamos tocando no es homogéneo. Hasta aquí mismo nosotros tenemos distintos puntos de vista, cuanto y más también quienes nos comentan tienen otros puntos de vista y no tenemos la verdad absoluta, pero créanos que sí lo hacemos por amor al arte. Esto nos preocupa el querer hacer una mejor masonería, desde luego es el objetivo. Y bueno, el hecho de que tengamos distintas opiniones con ustedes, que nos ven o nos escuchan, pues solo nos invita a investigar y investigar más del asunto. Adelante, Arturo, gracias. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos. Yo solamente puedo hacer como una línea, por así decirlo, como cuando dicen, voy a unir todos los trabajos de esta... No, porque es otro vicio bastante bueno. No, pero no por nada yo pienso que el realismo mágico nació en Latinoamérica. Tenemos esta magia de Latinoamérica donde todo tenemos tenemos a ver nuestra realidad como algo demasiado, a veces parece fantasía, ¿no? Tanto para bien como para mal. Y muchas veces eso también se refleja en nuestras cuestiones masónicas. La ignorancia no justifica que cuando nos dicen es que siempre lo hemos hecho así. Eso solamente nos dice pues que no conocemos la verdadera causa, ¿no? Pero finalmente recordemos que las grandes logias es quien reglamenta la masonería en una jurisdicción dada, ¿no? Si la gran logia dice que todos van a vocear, pues todos van a vocear. Si una gran logia dice que va a tutear, pues todos van a tutear. Siempre y cuando se establezca un ritual formal, aprobado pues obviamente por la gran logia, sea lo que eso signifique. Al igual que el resto de los temas que tratamos, yo creo que aquí, todos los que estamos aquí, estamos muy propensos y puestos a que si nos equivocamos en algo nos corrijan. De hecho, creo que esto es uno de los propósitos de estos podcasts, es que nos corrijan en lo que nosotros no sabemos. Si ustedes tienen una justificación histórica, científica, que nos puedan decir por qué se tiene que vocear, pues adelante. Yo creo que será muy bueno que la conozcamos. O si tienen una justificación por la cual los hermanos nomás vayan y se tomen la foto y ya no vayan a trabajos, pues también, aunque va a estar bastante interesante que lo puedan hacer. Pero siempre hay que trabajar y hay que tener una mente abierta, tanto de nuestra parte, los que estamos aquí hablando, al igual que a los que nos están escuchando. Y con esto concluyo. Agradezco muchísimo la participación de los queridos hermanos aquí presentes, con los cuales discurrimos esta noche, y al igual de aquellos que nos escucharon y nos aguantaron por no sé cuánto tiempo ya lleva este programa. Y pues ahora sí que con la promesa de tratar de ser un poquito más constantes, ¿no? Buenas noches a todos, espero les haya gustado. Si no les gustó, díganos por qué no les gustó. Si les gustó, díganle a Illuminati Reos que nos patrocine. Y pues buenas noches a todos.
Dante, queremos esas botas. Marcadas. Le hagan caso.